Mensaje de Sheinbaum a Trump. México es soberano. Eso dijo la presidenta esta semana. Pero hay algo que nadie te está contando. Mientras Sheinbaum pronunciaba ese discurso de soberanía desde Yucatán, México ya había entregado a 92 personas a Estados Unidos en menos de un año. Drones americanos sobrevolaban Culiacán de noche. Y el Departamento de Justicia amenazaba con triplicar las acusaciones contra políticos mexicanos. ¿Es esto soberanía o es la mayor cesión de poder que México ha hecho en décadas? Quédate hasta el final porque la respuesta te va a sorprender. Pero hay una pregunta que nadie está respondiendo con suficiente claridad. ¿Es este mensaje de soberanía una postura real o es un discurso para consumo interno mientras México sigue haciendo concesiones sin precedente a Washington? Porque los hechos cuentan una historia que no siempre coincide con las palabras. Y en los próximos minutos vamos a analizar exactamente esa distancia entre lo que dice Sheinbaum y lo que está haciendo su gobierno. En este video no vas a encontrar propaganda ni ataques gratuitos. Vas a encontrar los hechos verificados, las frases exactas de la presidenta, y el análisis que te permita sacar tus propias conclusiones sobre el México que se está construyendo en este momento histórico. Lo que nadie se atreve a decir con claridad va a quedar al descubierto aquí. ¿Quieres entender de verdad qué está pasando entre México y Trump y qué significa la postura de Sheinbaum para el futuro del país? Quédate hasta el final. Y cuéntanos en los comentarios si crees que Sheinbaum está respondiendo bien a la presión de Washington. Tu opinión construye este espacio. Para entender el peso de este mensaje hay que entender primero el contexto en el que fue pronunciado. El 16 de mayo de 2026, mientras Sheinbaum inauguraba una universidad en Canacín, Yucatán, el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, estaba siendo procesado en Brooklyn. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rocha Moya, también había cruzado el Atlántico para entregarse a los fiscales americanos. Y el Departamento de Justicia acababa de anunciar que triplicaría las acusaciones contra funcionarios mexicanos. En ese escenario, Sheinbaum pronunció una frase desde Yucatán que se convirtió en el titular del día: ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México. Y 2 días después, en su conferencia matutina, fue aún más directa cuando un reportero le preguntó por las operaciones de Estados Unidos en territorio mexicano. Nos pueden ayudar con información, bienvenidos. Pero tiene que operar necesariamente las instituciones mexicanas. No puede operar Estados Unidos en México. Se llama soberanía. Esa frase es la más clara y la más contundente que Sheinbaum ha pronunciado en toda la tensión con Washington. Y merece ser analizada con el mismo rigor con que analizamos los hechos que la rodean. Porque hay un ciudadano en Culiacán, un maestro de primaria que pidió no dar su nombre, que lo resumió perfectamente cuando le preguntaron qué pensaba del mensaje de la presidenta. Está bien que lo diga. Pero aquí en Sinaloa llevamos más de 600 días de guerra y nadie nos protege. Las palabras bonitas no paran las balas. Esa frase, dicha desde la realidad de un estado en guerra, es el contrapunto más honesto al discurso de soberanía que se pronuncia desde los palacios de gobierno. Si te está gustando este análisis y quieres ser de las primeras en enterarte cuando publiquemos el próximo video, dale a la campana ahora mismo. No te vamos a fallar. Ahora bien, ¿qué hay detrás del discurso de soberanía de Sheinbaum? Para entenderlo hay que conocer la estrategia real que su gobierno está ejecutando con Estados Unidos. Porque no es la que aparece en los titulares. La analista Miriam Gronestein, consultora especializada en relaciones México-Estados Unidos, lo describió con una precisión que resulta difícil de ignorar. El equilibrio que practica Sheinbaum parece frágil. No pierde la calma pero cede en demandas clave. Y si se resistiera, se enfrentaría a un enorme costo. ¿Cuáles son esas concesiones? Los números son concretos. En menos de un año, México trasladó a 92 personas buscadas por Estados Unidos. El gobierno insiste en que son decisiones soberanas motivadas por la seguridad nacional. Críticos y analistas las leen como una forma de despresurizar la relación con Washington para contener amenazas más severas. Algunos especialistas señalan además que varias de esas entregas ocurrieron sin seguir el proceso formal de extradición, lo que implicaría posibles violaciones al debido proceso. Y hay algo más que Sheinbaum dijo esta semana que no está recibiendo suficiente atención.
Cuando le preguntaron directamente por Trump y las acusaciones de narcogobierno, la presidenta respondió con una frase que es a la vez un escudo y una revelación. El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos, no me lo dice a mí. Ha dicho que en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la presidenta. Piénsalo un momento. La presidenta de México está diciendo que Trump la acusa públicamente de gobernar un narcoestado, pero que en privado no le dice lo mismo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que Trump distingue entre Sheinbaum y su gobierno? ¿O que la relación entre los dos presidentes tiene una cara pública y una cara privada que no siempre coinciden? Esa es una de las preguntas más importantes de la política exterior mexicana en este momento y nadie la está formulando con suficiente claridad. ¿Crees que Trump y Sheinbaum tienen un acuerdo en privado que no conocemos? ¿O crees que la relación es exactamente lo que parece desde afuera? Cuéntanos en los comentarios. Hay un dato que aparece en los reportes de esta semana y que cambia la dimensión de todo este escenario. Sheinbaum anunció que esta semana recibirá al director del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Una visita de alto nivel en medio de la mayor tensión bilateral en décadas. Eso no es confrontación. Eso es negociación activa. Y confirma algo que el discurso de soberanía tiende a oscurecer. México y Estados Unidos están hablando, están coordinando, están buscando un equilibrio. El problema es que ese equilibrio tiene un costo que no siempre se menciona en los comunicados oficiales. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, fue explícito esta semana. Continuarán las acusaciones formales contra funcionarios mexicanos. Sheinbaum respondió que para eso debe haber pruebas. Que lo mismo que pidió para Rocha Moya aplicaría para cualquier otro acusado. Es una postura jurídicamente correcta. Pero tiene una limitación práctica enorme. Los fiscales de Nueva York tienen sus propias pruebas, sus propios testigos cooperantes, su propia cadena de evidencia. Y México no tiene acceso a esa información hasta que se presenta formalmente en un tribunal. Eso significa que cuando el Departamento de Justicia dice que triplicará las acusaciones, México no sabe quiénes son los próximos nombres en la lista. No sabe si son funcionarios estatales como Rocha Moya o si son figuras de nivel federal. No sabe si las próximas acusaciones van a golpear cerca del círculo más íntimo del poder. Y esa incertidumbre es, en este momento, el factor más desestabilizador de la política interna mexicana. Porque hay una pregunta que Sheinbaum no ha respondido y que México necesita que alguien le haga con claridad. Si mañana el Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta una acusación contra un funcionario federal, alguien del gabinete, alguien cercano al poder nacional, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? ¿Va a pedir pruebas como lo hizo con Rocha Moya? ¿Va a seguir hablando de soberanía desde Yucatán? ¿O va a tener que cambiar su postura de forma abrupta? Para entender por qué esa pregunta es tan urgente hay que mirar lo que está pasando dentro del propio movimiento de Sheinbaum. Porque el caso de Rocha Moya no es un accidente aislado. Es el síntoma de algo más profundo que el partido gobernante no ha querido analizar en voz alta. La forma en que Morena llegó al poder en varios estados implicó alianzas con actores locales cuya relación con el crimen organizado era cuando menos ambigua. No es una acusación nueva. Es algo que analistas, periodistas y organizaciones civiles llevan años documentando. Y ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos está convirtiendo esas sospechas en acusaciones formales con nombres, fechas y montos específicos. La pregunta que eso genera dentro del movimiento es devastadoramente simple. ¿Cuántos Rocha Moya más hay? ¿Cuántos gobernadores, presidentes municipales, senadores o diputados de Morena tienen en sus historiales relaciones que no resistirían el escrutinio de una corte federal en Nueva York? Nadie lo sabe con certeza. Pero los fiscales americanos, con sus testigos cooperantes y su cadena de evidencia, pueden estar mucho más cerca de saberlo que cualquier institución mexicana. Y hay un detalle que esta semana pasó casi desapercibido pero que merece toda la atención. Sheinbaum anunció que recibirá al director del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Una reunión de alto nivel en el momento de mayor tensión bilateral. ¿De qué van a hablar exactamente? El gobierno mexicano no lo ha dicho con claridad. Pero la coincidencia entre esa reunión y las acusaciones en curso contra funcionarios mexicanos no puede ignorarse. Algo se está negociando.
Algo se está acordando entre bambalinas que el discurso público de soberanía no refleja completamente. Y la pregunta que México debería estar haciéndose es, ¿qué está poniendo sobre la mesa cada uno de los dos lados? Esa pregunta no tiene respuesta todavía. Pero la respuesta que venga va a definir mucho más que una crisis diplomática. Va a definir qué tipo de Estado es México cuando la presión llega hasta su propio corazón. Lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos en este momento no tiene precedente reciente. No es solo una disputa arancelaria. No es solo una negociación de seguridad. Es un choque entre dos visiones sobre quién tiene autoridad para juzgar a los funcionarios mexicanos. Y en ese choque, el discurso de soberanía de Sheinbaum tiene un valor real pero también un límite muy concreto. Funciona mientras las acusaciones afectan a funcionarios de estados como Sinaloa. Pero si las acusaciones suben de nivel, el discurso va a necesitar algo más que palabras para sostenerse. La frase más honesta de toda esta semana no la dijo ningún analista ni ningún político. La dijo ese maestro de primaria en Culiacán que prefirió no dar su nombre. Las palabras bonitas no paran las balas. México necesita las dos cosas. El discurso de soberanía que le dice al mundo que este es un país independiente. Y la acción institucional concreta que le dice a su propio pueblo que el Estado funciona y protege a quienes lo necesitan. Sheinbaum tiene el primero. La pregunta que este momento histórico deja abierta es si va a poder construir el segundo antes de que la presión de Washington se vuelva demasiado grande para contenerla con palabras. ¿Crees que México está respondiendo bien a esta presión o crees que hace falta algo más que discursos? ¿Hasta dónde crees que puede llegar Trump con sus acusaciones contra políticos mexicanos? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final, no todo el mundo lo hace y para nosotros significa mucho. Si este análisis te aportó algo que no encontraste en otro lado, un like nos ayuda enormemente a que más gente pueda encontrarlo. Y si esta es la forma de informarte que estabas buscando, sin sensacionalismo y llegando al fondo de las cosas, la suscripción está ahí abajo esperándote. Nos vemos en el próximo video.